La explotación del azúcar ha sido tan importante en la Nueva España que compite entonces con la de Cuba. Es un Edén, con sus mujeres hermosas, sus balnearios y su tren. Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal. Cuba. Hay que acordarnos que allá está Diego Velázquez en Cuba, que es el representante del rey, es el gobernador pues de toda esta parte de las islas de las Antillas y del continente, de la tierra firme. Y lo que pretendían los españoles es que México o la Nueva España no se dedicara tanto a la caña de azúcar, sino a la minería. Ellos sabían, tenían muy estudiado ya el territorio nacional, que en la parte de Zacatecas, de San Luis Potosí, en la parte de Guerrero, ahí estaba la plata y el oro. Y ellos lo que necesitaban era dinero, plata, recursos monetarios que hicieran fuerte la hacienda española, del Imperio Español, para hacer frente a las guerras que tenían en alta mar con los grandes imperios como los holandeses, los ingleses, los vikingos incluso, porque los mares era donde era la mercancía, donde ahí se pasaba toda la mercancía del Nuevo Mundo al Viejo Mundo y viceversa. Y entonces existían los piratas es el pirata Drake y el Morgan, aquellos famosos piratas del imperio inglés, británico. Pues ellos eran dueños de esos mares y España necesitaba dinero para las municiones, para las armas y para tener más embarcación. Y México, o sea, entre Perú y la Nueva España, lo que es México, tenían que suministrar. Entonces toda esa mano de obra indígena tenía que dedicarse a la minería y no a la caña de azúcar. Y se estaba haciendo competencia con Cuba. De ahí que hay ciertas leyes que protegen desde España a emplear la mano de obra indígena en las haciendas azucareras. Es cuando traen a los esclavos negros del África. Por eso tenemos aquí los afromexicanos, tenemos aquí este tipo de raza, 6 millones de gentes, de mexicanos de aquel entonces, y después de las pandemias, como la que estábamos pasando ahorita del COVID-19, ellos también tuvieron sus pandemias, solamente quedaron 1 millón de mexicas, 1 millón de gente autóctona. Entonces, sobraron las tierras estaban organizadas y divididas, unas eran para los sacerdotes, los chamanes, otras eran para las tierras comunes, y los españoles aprovecharon esto y se apropiaron de esas tierras, y ellos son los que con esas tierras empiezan a hacer extensiva la explotación ganadera para ganado de carne y ganado de leche. Y empiezan también grandes extensiones. Los ingenios azucareros requerían de tierra y de agua. Entonces fueron avasallando pueblos, pero esto duró 300 años. Es cuando entonces esta porción de la Nueva España, que es el estado de Morelos, en este polígono tan pequeño existen 52 ingenios azucareros y se traducen en el tercer productor mundial de caña de azúcar después de Cuba, de Puerto Rico. Hawái estaba entre los 3 primeros, y lo que es el estado de Morelos. Cuando nosotros vayamos pasando por el ingenio Casasano, vemos esas paredes y vemos las paredes del ingenio de Huacalco, que está en ruinas, y lo vemos a lo lejos, y vemos los que vamos pasando en los arcos, las grandes paredones de calicanto y de barro, y pensamos, bueno, ¿y aquí qué había? ¿No? ¿Por qué de esta manera? Bueno, hay que acordarnos que en estos barcos que llegaron de España también vino la evangelización, también vino la conquista del Dios, el de la cruz, ¿no? Era por un lado la espada y por otro lado la cruz. Y entonces ellos lo que traían de Europa, de España, de lo que es Alemania, de lo que es Italia, las grandes edificaciones de las
basílicas, de las parroquias, de las iglesias, de los conventos. Esas conglomeraciones religiosas de los franciscanos, de los agustinos, vivían en conventos ahí confinados. Entonces, toda esa arquitectura de ese entonces, que eran las celdas, las crujías con arquerías y sus patios centrales, que así eran típicos en España, que son típicas en España, ese mismo modelo arquitectónico lo trajeron a América, y donde había aquí una ceremonia del dios del agua, del dios de la lluvia, del dios del maíz, del dios de la luna, del dios éramos politeístas los autóctonos, nuestros ancestros. Ahí donde se hacían esas ceremonias, ahí los españoles arrasaron, destruyeron, para con ese mismo material construir esas grandes iglesias y edificaciones que vemos hoy. Vemos la de San Diego en Cuautla, la de la parroquia de San Diego, que es de 1600 y cacho, que también fue convento, el convento de Santo Domingo, el convento de Guadalupita, en Huastepec, en Cocoyoc, y vemos ese tipo de construcciones. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con el diseño de las haciendas? Pues mucho. Cuando ya el modelo capitalista de explotación que se instaura en México, que son despojadas las tierras de los autóctonos y son dedicadas a la agricultura comercial capitalista, pues necesitan los españoles defenderse de posibles asaltos, sitios, posibles agresiones de la gente que iban despojando. De ahí que copian el sistema de los conventos, con grandes paredes y altas fortificaciones, son unos fuertes, van haciendo las haciendas. Hay que notar que todas las haciendas son iguales, son 2 plantas. La parte de abajo es donde está el administrador, donde está la tienda de raya, donde están las bodegas, donde están las herramientas, donde están las bodegas, donde están los ganados, los establos, y donde está la parte de la vida que hace necesaria la producción. Y en la parte de arriba es donde están las habitaciones de descanso, de estudio, de recreación de las familias hacendadas, que por cierto, pocos vivieron de tiempo completo en las haciendas. El que vivía ahí era el administrador, y estas familias aristocráticas vivían en la Ciudad de México. Y todo esto perdura hasta Porfirio Díaz, hasta el siglo XVII, XVIII, han subsistido, y las familias viven en la Ciudad de México, en lo que es la capital, donde se toman las decisiones, donde está el centro del poder económico, político, donde ahí reside la crema innata de la sociedad pudiente, tanto española como extranjeras, porque venían también ingleses y holandeses y italianos, y uno que otro francés y uno que otro austriaco, que eran los que sabían la tecnología. Y los alemanes, desde luego, pocos, pero sí los hubo. Y entonces, las haciendas tienen también otra parte del convento, ¿no? Como si fuera la crujía donde vivían ahí los caballerangos, la gente que ya era de parte de la vida de la hacienda, que vivían de día y de noche allí, y la capilla. No podía faltar el lugar de la iglesia, como representando el poder eclesiástico dentro del modo de la economía de la hacienda. Es como surge pues las haciendas de la caña de azúcar, que son muy diferentes a las haciendas del norte del país, que son haciendas ganaderas, que son haciendas de extensiones muy, muy grandes de trigo, de maíz, de cultivos extensivos e intensivos. Son haciendas de otro corte. Estas haciendas de Morelos, chiquito el territorio, pero compactas las haciendas,
hacen de este polígono, pues, la parte más importante de la economía del centro del... Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,